Me llamo Lucía Serrano. A mis 29 años soy sargento del Ejército Español. He sobrevivido a las tormentas de arena en Afganistán, pero estuve a punto de morir sobre el suelo de madera de mi propia casa, en las afueras de Toledo. Todavía puedo sentir el peso del cinturón de cuero de mi hermanastro Bruno Miller cuando lo apretó con fuerza alrededor de mi cuello, levantándome del suelo. Sus ojos, enrojecidos, parecían los de un animal rabioso, sus dientes apretados, la saliva cayendo sobre mi mejilla mientras gritaba con furia: «Muere en silencio, Lucía, hazle un favor al mundo». Mi pulso golpeaba contra el cuero como un pájaro atrapado intentando escapar de su jaula. Mi garganta ardía, sin aire, sin voz. No podía toser ni llorar. Solo sentía la presión, el calor y un silencio tan denso que parecía absorberlo todo. Bruno dejó de gritar. Ahora gruñía, como una bestia fuera de control, vertiendo todo su odio en la fuerza de sus manos. Mis rodillas cedieron primero y después todo mi cuerpo, cayendo como un trapo empapado. Golpeé el suelo con fuerza y supe que para ellos ya estaba muerta desde hacía tiempo. Él creía estar terminando con mi vida, pero no sabía que acababa de activar mi última arma. El mundo se redujo a un punto de luz, un túnel borroso bordeado de destellos blancos. Mis pulmones ardían, retorcidos por la falta de oxígeno. El rugido en mis oídos era mi propia sangre buscando salida. A través de aquel túnel vi una sombra quieta, recortada en el marco de la puerta del salón. Era Marta Miller. Estaba inmóvil, las manos entrelazadas a la altura del abdomen, los nudillos blancos. No se movía, no gritaba, no corría a pedir ayuda. Solo observaba como si presenciara una escena ya ensayada 1000 veces. En mis últimos segundos de conciencia intenté emitir un sonido, un gorgoteo, cualquier cosa que rompiera su trance. Pero el único sonido, aparte de los gruñidos de Bruno, fue un susurro helado que me atravesó el alma. Era la voz de Marta, dirigida no a él, sino a sí misma, como quien intenta calmar su propia conciencia. Todo estará bien. Bruno solo está enfadado. Se le pasará enseguida. Estaba viendo un intento de asesinato y su mente lo convertía en una simple rabieta. Sus palabras no eran negación, eran sentencia. Elegía el consuelo de la mentira por encima de la vida de su hijastra. El dolor físico era nada comparado con la puñalada psicológica que me atravesó el pecho. Él mataba mi cuerpo, pero ella llevaba años matando mi espíritu. Mi instinto militar se activó por última vez. Mi mano derecha, caída junto a mí, golpeó 3 veces el suelo de roble. Golpe, golpe, golpe. Era código negro, la señal de quien no puede hablar, quien necesita rescate inmediato en zona hostil. No era un grito de auxilio, era una prueba final. Una pregunta desesperada dirigida a la mujer en la puerta. ¿Me ves? ¿Ves lo que está ocurriendo? Su silueta se movió un instante. Pensé que había comprendido, pero su rostro se arrugó, no de horror, sino de fastidio, como si aquel sonido interrumpiera su tranquila noche. No vio una señal de socorro, vio una molestia, y con esa mueca de indiferencia confirmó todo lo que ya sabía. Estaba completamente sola. La traición fue tan absoluta que, paradójicamente, me dio calma. Mientras la oscuridad avanzaba desde los bordes de mi visión, mi mente se volvió fría y lúcida. Se separó del dolor de mi garganta y retrocedió en el tiempo, buscando la raíz del veneno, el instante en que todo comenzó a romperse. Y lo encontró. Tenía 15 años, el aire de casa olía a lirios y a duelo. Habían pasado 3 semanas desde el funeral de mi padre, el capitán Ricardo Serrano, 3 semanas desde que vi cómo entregaban a Marta la bandera doblada que había cubierto su féretro. Aquella tarde me encontró en el garaje, frente al modelo de avión F-16 que papá y yo habíamos empezado a construir juntos. Me abrazó por detrás, con fuerza sorprendente, y susurró sobre mi cabello: «Siempre te querré como a una hija, Lucía, siempre». Y yo, ingenua, la creí.
Pocos días después, al volver del instituto, encontré a Bruno en el garaje. El F-16 yacía destrozado en el suelo, las alas rotas, la cabina hecha añicos. Lo había golpeado con un martillo. Corrí dentro con las lágrimas corriéndome por la cara, sosteniendo los restos del avión. Marta estaba en la cocina. Me vio entrar, vio los trozos en mis manos, miró a Bruno detrás de mí y su expresión se suavizó con una compasión que no era para mí. Puedes construir otro, ¿verdad, cariño? Bruno lo está pasando mal sin una figura paterna. Déjalo pasar. Sé tú la más fuerte. Aquella fue la primera vez que su cariño tuvo precio, y el precio fue un pedazo de mi corazón. La promesa que me hizo al borde de la tumba de mi padre expiró ese día. Reuní los pedazos del avión y junto con ellos los fragmentos rotos de mi fe en ella. Todo acabó en la basura. 2 años más tarde, con 17, me senté frente a Marta en esa misma mesa de cocina. Voy a alistarme, le dije. Necesito tu firma. No era una simple decisión profesional. Era mi vía de escape. Seguir el ejemplo de mi padre y huir de aquella casa que me asfixiaba. Ella dudó, pero vio en mis ojos la determinación de hierro. Bruno, desde el salón, oyó la conversación. Entró hecho una furia, la cara enrojecida. ¿Te crees mejor que nosotros por jugar a soldadita?, me gritó y me empujó con fuerza. Caí sobre una silla. El brazo torcido bajo mi cuerpo. El crujido del hueso se oyó claro, seco. El dolor me cegó, pero lo que más dolió fue verla correr hacia él, no hacia mí. Tranquilo, Bruno, tranquilo, le susurró, acariciándole el brazo antes siquiera de mirarme. Durante el trayecto al hospital me mantuve en silencio, el brazo roto apoyado sobre mi regazo. Ella no preguntó cómo estaba, solo murmuró con frialdad. ¿Ves, Lucía? Te dije que no lo provocaras. Ahora todo está peor por tu culpa. El doctor Herrera me colocó un yeso en el brazo, pero fue Marta quien colocó un yeso sobre mi alma. El mensaje fue claro. Mi dolor era una molestia, mi herida, mi culpa. Mi papel era absorber la ira de Bruno y callar. Él destruía, ella justificaba, y yo simplemente aguantaba. La oscuridad lo envolvía todo. Mi último pensamiento consciente no fue de miedo, ni de mi padre, ni de la vida que se me escapaba entre los dedos, sino un cálculo frío y preciso, casi militar. Recordé la microcámara escondida en el detector de humo, la grabadora adherida bajo la mesa del salón y la memoria USB cargada con cada archivo, cada grabación, cada prueba que había recopilado durante los últimos 10 días, bien guardada bajo una tabla suelta del armario del pasillo. Me había preparado para esta guerra. Había reunido información, colocado la vigilancia, asegurado cada detalle. Lo hice porque, en lo más profundo de mi instinto de soldado, sabía que Marta Miller jamás me protegería. Ella era parte del enemigo. Mi juramento silencioso ya no era una súplica por mi vida, sino una promesa. No se dirigía solo a Bruno Miller, el brazo ejecutor de su odio. Iba contra todo el sistema podrido y tóxico que Marta había construido y alimentado con su silencio. Mientras la última chispa de luz se extinguía, las palabras resonaron en mi mente como un eco forjado en fuego y traición. No he terminado. La pregunta flotaba en la oscuridad que me devoraba. ¿Por qué? Porque ella solo miraba. Mi mente, liberada del cuerpo que se apagaba, retrocedió buscando una respuesta. No consuelo. Escarbó entre los años, rastreando el momento exacto en que la grieta comenzó a abrirse bajo los cimientos de nuestra familia. Y lo encontró. Tenía 15 años. El aire de la casa olía a lirios y a pena. 3 semanas habían pasado desde el funeral de mi padre, el capitán Ricardo Serrano. 3 semanas desde que vi cómo le entregaban a Marta la bandera doblada que había cubierto su féretro. Aquella tarde me halló en el garaje, mirando el modelo inacabado de un F-16 sobre el banco de trabajo, el último proyecto
que papá y yo habíamos empezado juntos. Ella se acercó y me abrazó por los hombros, con una ternura inesperada, susurrando sobre mi cabello. Siempre te querré como a una hija, Lucía, siempre. Y en aquel instante la creí. Me aferré a esa promesa como quien se agarra a una cuerda sobre el vacío. Semanas después, al regresar del instituto, encontré a Bruno en el garaje. El avión yacía destrozado en el suelo, las alas partidas, la cabina hecha añicos. Lo había golpeado con un martillo. Cuando lo enfrenté, su expresión era una máscara de burla satisfecha. Corrí dentro con lágrimas en los ojos, sosteniendo los restos del fuselaje. Encontré a Marta en la cocina. Antes de que pudiera decir una palabra, ella miró los pedazos en mis manos, luego a su hijo detrás de mí, y su rostro se suavizó con una compasión que no era para mí. «Puedes construir otro, ¿verdad, cariño?», dijo en tono amable. «Bruno lo está pasando mal. Necesita desahogarse. Déjale esta vez. Sé tú la más fuerte». Fue la primera vez que su cariño tuvo precio, y el precio fue una parte de mi corazón. La promesa nacida junto a la tumba de mi padre expiró ese día. Reuní los fragmentos del avión y los arrojé a la basura, junto con los restos de mi fe en ella. 2 años después, con 17, la senté frente a mí en la misma mesa de cocina. «Voy a alistarme», le dije. «Necesito tu firma». No era solo una elección de carrera, era mi huida, seguir los pasos de mi padre y escapar de la casa que me asfixiaba. Ella dudó, pero vio en mis ojos la decisión de acero. Bruno, que escuchaba desde el salón, irrumpió hecho una furia. «¿Te crees mejor que nosotros por irte a jugar a soldadita?», bramó, empujándome con fuerza. Tropecé con una silla y caí al suelo, el brazo torcido bajo mi cuerpo. Un crujido seco llenó la habitación. El dolor fue instantáneo, pero lo que más dolió fue verla correr hacia él, no hacia mí. «Tranquilo, Bruno, tranquilo», susurró mientras le tomaba del brazo. Durante el camino al hospital, yo me acurruqué en el asiento del copiloto, sujetando mi muñeca rota, con las lágrimas cayendo sin ruido. Marta no preguntó si estaba bien, ni siquiera miró hacia mí, solo dijo, con esa voz cargada de reproche que helaba el alma: «¿Ves, Lucía? Te dije que no lo provocarás. Ahora todo está peor, por tu culpa». El doctor Herrera me colocó un yeso, pero fue Marta quien encadenó mi espíritu. El mensaje era claro: mi dolor era una molestia, mis heridas, mi culpa. Yo debía soportar su ira, absorber su violencia y callar. Él exigía, ella justificaba, y yo me sacrificaba. Era soldado. Había conquistado mi lugar en el mundo. Recuerdo el orgullo que sentí al cobrar mi primer sueldo verdadero. Fui al banco, saqué casi todo en billetes nuevos de 20 euros y se los entregué a Marta Miller con una sonrisa. «Para ayudar con los gastos», dije radiante. Ella tomó el dinero con una expresión entre curiosa y satisfecha. No me dio las gracias. Abrió los billetes como si fueran cartas y, en voz lo bastante alta para que Bruno Miller, recostado en el sofá, la oyera, anunció: «Vaya, parece que por fin sabe cuál es su sitio. Al menos contribuye al techo que la cobija». Bruno sonrió sin levantar la vista del móvil. En una sola frase, mi gesto de amor se convirtió en un simple pago. Ya no era una hija ayudando a su familia, era una inquilina pagando alquiler. El uniforme que vestía empezó a parecerme un disfraz, el orgullo una ilusión infantil. Con los años, Marta perfeccionó su arma favorita. No era un puño ni un cinturón, era una frase, una condena disfrazada de virtud. «Ten compasión con él, Lucía». Esa oración lo justificaba todo. Cuando descubrí que Bruno había cogido dinero de mi cartera, ella solo murmuró: «Está pasando un mal momento, Lucía. Ten compasión». Cuando humilló a mi novio del instituto delante de todos en una fiesta, haciendo que se marchara llorando, Marta volvió a repetir: «Es su forma de protegerte, cariño. Ten compasión». Aquel mantra retorcido convirtió su crueldad en una supuesta muestra de dolor. En ese mundo distorsionado, mis intentos por defenderme eran egoísmo, mis límites, una ofensa, mis sentimientos,
una amenaza. Aprendí que ser una buena hija, una buena hermana, significaba convertirme en saco de golpes, emocionalmente primero y después físicamente. Era absorberlo todo y no esperar nada. Aprendí bien, me volví experta en callar, en reducirme, en esconder mi dolor para dejar espacio al suyo. Pero toda cuerda se rompe cuando se estira demasiado. A veces me pregunto cuándo deja de ser virtud y empieza la autodestrucción. Aquella pregunta me acompañó en la oscuridad y obtuvo respuesta el día que bajé del taxi. Tenía 10 días de permiso, un pequeño respiro entre misiones. Llevaba semanas soñando con dormir en mi cama, en la tranquilidad de mi habitación. Arrastré mi bolsa militar por el camino de entrada. El aire húmedo de Castilla olía a tierra mojada. Pero en cuanto abrí la puerta, la paz que esperaba se rompió. El olor de la casa había cambiado. Era rancio, mezclado con sudor y algo químico, como batido barato de proteínas. Marta me recibió en el pasillo con un abrazo distraído. «Lucía, ya estás aquí». No sonó como una bienvenida, solo una constatación. «Qué bien volver a casa», respondí, forzando una sonrisa. Fui hacia las escaleras. «Voy a dejar la maleta en mi habitación». Su mano en mi brazo me detuvo. «Cariño, verás, tuvimos que hacer algunos cambios. Mi antigua habitación, la del ventanal que daba al roble del jardín, ya no era mía. La puerta estaba abierta. Dentro todo era distinto. Un banco de pesas contra la pared, mancuernas por el suelo, montones de ropa sucia y un equipo de hockey apestando sobre mi escritorio. Tu cuarto estaba vacío y Bruno necesitaba espacio», explicó con total naturalidad. «Sería una pena desperdiciarlo. Puedes dormir en el sofá cama del sótano. Le hemos puesto sábanas limpias». El sótano, frío, húmedo, apenas iluminado por una ventanita alta. Ese era mi nuevo lugar. Miré la habitación destruida de mi infancia y luego su rostro cuidadosamente neutro. El mensaje era tan claro como una orden militar. «Ya no eres parte de esta casa, solo una invitada, y no eres bienvenida». Después supe que aquel arreglo temporal llevaba 2 años establecido. Mi permiso de 10 días se transformó en una misión de supervivencia en una nueva zona de guerra, una hecha de silencios y hostilidad pasiva. Las batallas eran pequeñas, casi invisibles para cualquiera, pero precisas. El segundo día subí las escaleras y encontré mi uniforme recién planchado, que había dejado colgado detrás de la puerta, tirado en el suelo, con una mancha oscura extendiéndose por la chaqueta. «Por favor, no dramatices», dijo Bruno, pasando con su taza de café. «Fue un accidente». «¡Qué torpe soy!», dijo Bruno Miller, dejando caer una sonrisa torcida. «Supongo que se me ha derramado». No sonaba arrepentido, sonaba satisfecho. Las noches eran un tormento. Desde lo que antes había sido mi habitación, él ponía música a todo volumen hasta bien entrada la madrugada. El bajo retumbaba bajo las tablas del suelo y atravesaba mi improvisada cama en el sótano. Era una táctica clásica de desgaste, privación del sueño, buscaba debilitarme, irritarme, romper mi calma. Luego vino algo peor, la violación de mi espacio. Para un soldado, la mochila de campaña es sagrada, orden, identidad, refugio. Una tarde regresé y la encontré abierta, con todo revuelto. Faltaban varias cosas, entre ellas una pequeña daga ceremonial que me había regalado mi padre, el capitán Ricardo Serrano. Fui directa a la cocina, la voz tensa, intentando contener el temblor de la rabia. «Ha registrado mis cosas, Marta. ¿Me está robando?» Ella suspiró con aquel aire de falsa paciencia que usaba para minimizar mis emociones, sin apartar la vista de las verduras que picaba. «Lucía, ya eres una mujer adulta. No montes un drama por tonterías. Eres militar, ¿no? ¿No se supone que deberías ser más fuerte que esto?» Lo hizo otra vez. Tomó aquello de lo que más orgullosa estaba, mi disciplina, mi temple, mi formación, y lo convirtió en un arma contra mí. Transformó mi fortaleza en una excusa para invalidar mis sentimientos. Y entonces comprendí que mi resistencia a sus ojos
no era fuerza, sino debilidad. La ruptura definitiva, el momento en que la guerra dejó de ser fría y se volvió abierta, llegó la 7ª noche. Estaba en el sótano, intentando leer bajo la luz amarillenta de una bombilla desnuda, cuando oí la voz de Bruno proveniente de la cocina. Hablaba por teléfono, en tono bajo, pero el eco subía por las tablas del suelo. Me acerqué a las escaleras, el corazón golpeándome el pecho, y escuché. «No, tío, esta noche no puedo salir», decía. «La zorra ha vuelto al pueblo». Soltó una carcajada amarga. «Sí, la sargento Serrano. Está aquí, pavoneándose con su uniforme, creyéndose la dueña de la casa, la princesita de papá». El frío me recorrió el cuerpo. No era simple desprecio, era odio. «No entiende nada», continuó con un tono grave, venenoso. «Este ya es mi hogar. Papá se fue. Ella solo es una invitada que se ha quedado demasiado tiempo. Tengo que asegurarme de que entienda quién manda aquí, para siempre». Aquello lo confirmó todo. No era rivalidad entre hermanos, no era una discusión doméstica, era una campaña de dominio, calculada, dirigida, y yo era el enemigo a eliminar. Esa noche no dormí, sentada al borde del sofá-cama, en la oscuridad húmeda del sótano, solo oía el golpeteo desbocado de mi propio corazón. Cerré los ojos y vi un mapa mental, un plano de operaciones. Aquella casa ya no era un hogar, era territorio hostil, y mi entrenamiento me había enseñado a sobrevivir en terreno hostil. No esperas misericordia del enemigo, no apelas a su conciencia, reúnes información, documentas todo, preparas tus defensas. Mi determinación se enfrió, se endureció, se volvió cristalina. Ya no era una hija de permiso, era una soldado en misión. Deslicé las piernas fuera del sofá y me acerqué al rincón donde reposaba mi mochila. El sonido del cierre al abrirse rompió el silencio como el disparo de salida de una guerra nueva. La decisión nacida en aquel sótano no fue fruto de la rabia, sino de una claridad helada. Mi misión había comenzado, pero antes de ejecutar cualquier estrategia, debía centrar la mente. A la mañana siguiente, tras un desayuno tenso y casi mudo, llegó el choque inevitable. Bruno me interceptó cuando me dirigía de nuevo al sótano. «¿Sigues viviendo en ese agujero, sargento?», se burló, bloqueándome el paso. «¿No te cansas de hacer vida entre las ratas?». Le sostuve la mirada, el rostro impasible. «Es tranquilo». «Sí, pues no te acostumbres», replicó, acercándose un paso más, la voz baja, cargada de amenaza. «Esta no es tu casa, eres una caridad con patas». Y al pasar me empujó deliberadamente por el hombro. Di un paso atrás, tambaleante, mientras él seguía su camino con una sonrisa de victoria dibujada en el rostro. El empujón no fue lo bastante fuerte para tirarme al suelo, pero sí dejó su huella, en la piel y en mi determinación. No respondí, no dije nada, simplemente me di la vuelta y salí por la puerta trasera hacia la húmeda tarde castellana. La mosquitera se cerró de golpe detrás de mí. Necesitaba aire, un espacio que él no hubiera contaminado. Me quedé de pie en medio del pequeño y descuidado jardín, respirando despacio. Los sonidos del vecindario, un cortacésped a lo lejos, el ladrido alegre de un perro, las risas de unos niños me parecían ajenos, como si vinieran de otro mundo. El mío se había reducido a las 4 paredes envenenadas de esa casa. «Buenas tardes», dijo una voz grave y serena, sacándome de mis pensamientos. Giré y vi a don Javier, nuestro vecino de al otro lado de la vieja valla de madera. Era viudo desde hacía años y vivía allí desde que yo era niña. Tenía las manos curtidas apoyadas en unas tijeras de podar. Era un hombre reservado, de los que hablan poco y observan mucho. Durante todos esos años, nuestras conversaciones nunca habían pasado de un saludo o algún comentario sobre el tiempo. Esperaba lo mismo ahora, un gesto, un hola cortés, pero su mirada no se fijó en mi rostro, sino en mi brazo, donde el empujón de Bruno Miller había dejado una mancha violácea que empezaba a florecer.
No mencionó nada, no hizo falta. Su mirada subió de mi brazo a mis ojos, y en ella vi algo que no había visto en esa casa en más de 10 años. Preocupación sincera. ¿Siguen las cosas difíciles ahí dentro, sargento?, preguntó con voz baja. La palabra flotó entre los dos. Sargento. Me llamó por mi rango. No lo hizo para burlarse ni para recordarme que debía ser fuerte. Lo hizo con respeto. En 2 sílabas me dio más reconocimiento del que había recibido en toda mi vida dentro de aquellas paredes. Sentí un nudo en la garganta y solo pude asentir. Está siendo una licencia complicada, alcancé a decir. Don Javier asintió lentamente, comprendiendo sin que tuviera que explicar nada. Tu padre, el capitán Ricardo Serrano, era un buen hombre, dijo al cabo de un momento. Solíamos charlar aquí mismo, apoyados en esta valla, arreglando el mundo con una cerveza en la mano después de cortar el césped. Una leve sonrisa asomó en sus labios. Estaba orgulloso de ti, ¿sabes? Hablaba todo el tiempo de tu decisión de alistarte. Al oírlo, una oleada de tristeza y amor por mi padre me atravesó. Aquel recuerdo sencillo era real, limpio, intacto. Nadie lo había podido distorsionar. Don Javier se apoyó en la valla, su voz más baja aún. Mira, Lucía, no soy de meterme en lo que pasa en casa ajena, pero llevo mucho tiempo viviendo aquí. Ya no oigo tan bien como antes, pero sé distinguir entre una discusión familiar y el sonido de alguien abusando de su poder. Allí estaba la confirmación, una sola frase que validaba todo lo que había sentido. No estaba loca, no era demasiado sensible. Lo que pasaba era real y alguien más podía verlo. Mis hombros, tensos durante días, se relajaron apenas un instante. Ven, dijo, señalando con la cabeza hacia su patio. Te prepararé un vaso de limonada. Dudé un segundo antes de rodear la valla y entrar en su jardín. Cruzar aquel límite fue como pisar terreno seguro. Nos sentamos en las sillas envejecidas del porche y él me ofreció un vaso alto y frío. El dulzor del limón contrastaba con la amargura que me había estado consumiendo por dentro. Permanecimos en silencio un rato, un silencio que no pesaba, que no dolía. Luego, don Javier levantó la barbilla señalando una discreta cámara bajo el alero de su tejado. La instalé el año pasado, dijo con naturalidad. Unos chavales andaban robando paquetes en el vecindario. Graba todo, las 24 horas. También alcanza tu jardín. Bebió un sorbo y me miró a los ojos. A veces, tener un registro imparcial es lo más valioso que se puede tener. No explicó más, no dio consejos, solo me dio la información. Me entregó una pieza de inteligencia, un recurso más poderoso que cualquier arma. Por primera vez desde mi regreso, sentí que no estaba completamente acorralada. Tenía una posición elevada, un punto de observación, un aliado. Cuando me levanté para marcharme, busqué las palabras para agradecerle, pero ninguna parecía suficiente. Don Javier, yo empecé. Él levantó una mano para detenerme. Se incorporó y vi el contorno difuminado de un tatuaje en su antebrazo, un globo y un ancla, el emblema de los marines. Me miró no como a una vecina, sino como a una compañera de armas. Escúchame, sargento, dijo con voz firme pero cálida. Marinos y soldados podemos meternos caña entre nosotros, pero hay una regla que nunca se rompe. Jamás dejamos a un camarada atrás. ¿Me entiendes? Asentí, el nudo en la garganta regresando, más fuerte que antes. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, no lo dudes, me dijo don Javier con la mirada firme. Tienes a alguien cubriéndote las espaldas. Volví caminando hacia la casa con sus palabras retumbando en mi mente. Venían de un hombre casi desconocido, pero su promesa tenía más valor y verdad que todas las falsas promesas que había escuchado de la mujer que se hacía llamar mi madre, Marta Miller. Bajé otra vez al sótano, al mismo aire helado, pero esta vez no me sentí sola. Mi misión seguía siendo la misma, aunque el campo de batalla había cambiado. Ahora tenía un aliado y tenía un plan.
La promesa de don Javier era como un escudo. Podía protegerme, pero no ganaría la guerra por mí. Solo me daría el tiempo necesario para contraatacar. Sus palabras me dieron una fuerza moral que necesitaba con urgencia, aunque sabía que mi seguridad dependía únicamente de mí. La siguiente noche, esa certeza fue puesta a prueba. Todo empezó por una tontería, una discusión absurda sobre qué ver en la televisión. Bruno Miller quería ver hockey. Yo solo quería ver las noticias. Una disputa insignificante, pero con él cualquier cosa podía volverse un campo de batalla. Su frustración creció como fuego, alimentado por el aire, hasta estallar. Siempre tienes que salirse con la tuya, ¿eh? Rugió, arrancándome el mando de las manos. Se levantó bruscamente, imponiéndose sobre mí, que aún estaba sentada en el sofá. En un arranque teatral de ira, lanzó con fuerza la taza de cristal que sostenía. No me alcanzó, pero impactó contra la pared, tan cerca que el estallido me hizo estremecer. El café caliente y los fragmentos de vidrio volaron por la sala. Un trozo diminuto me rozó la mejilla, dejándome un fino hilo de sangre. El estallido de violencia fue tan repentino, tan desproporcionado, que me quedé inmóvil. Pero enseguida el miedo dio paso a una ira fría, conocida. «¡Estás loco!», grité poniéndome de pie. «Esto es igual que cuando me rompiste la muñeca». Bruno soltó una carcajada seca, fea, y su boca se curvó en una sonrisa de desprecio. «Otra vez inventando cosas, Lucía. Te caíste. Siempre fuiste torpe». Lo miré, boquiabierta, incapaz de creer que negara algo que constaba en un informe médico. Pero el verdadero golpe llegó un instante después. Marta apareció en el salón, atraída por el estruendo. Me miró con una expresión de desaprobación, como si yo fuera el problema. «Sí, lo recuerdo», dijo con calma, casi con dulzura. «Siempre tropezabas con todo. No culpes a tu hermano por tus propios descuidos, Lucía». Fue un ataque conjunto, una emboscada psicológica. Se apoyaban el uno al otro, reescribiendo la historia frente a mí, haciéndome parecer una mentirosa inestable. Era gaslighting en su forma más cruel, un intento de borrar mi realidad, de hacerme dudar de mi propia mente. Y en ese momento, al verlos unidos en esa mentira, entendí algo con absoluta claridad. No se puede razonar con quienes han decidido vivir fuera de la verdad. No se puede discutir con los que creen sus propias ficciones. Solo se les puede exponer. Aquella noche, el sótano dejó de ser un lugar de refugio. Se convirtió en mi centro de operaciones. Mi misión era clara: documentar la verdad. Abrí mi mochila y coloqué el equipo sobre el suelo de hormigón. No era mucho, pero bastaba. Un móvil desechable, una micrograbadora diminuta que había pedido por internet y una pequeña cámara con batería independiente. Aquella casa ya no era un hogar, era una zona de operaciones. Mi familia ya no era mi familia, eran objetivos de vigilancia. Pasé la siguiente hora planificando con precisión militar. El objetivo principal, Bruno, sus hábitos, su agresión, su control. El secundario, Marta, su complicidad. Elegí los puntos estratégicos para colocar los dispositivos, los lugares donde solían discutir o conspirar. El primero fue la micrograbadora. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera, subí sigilosamente y la pegué bajo la mesa del comedor con cinta adhesiva. Era el lugar perfecto, el corazón de la casa, donde hablaban sin filtros pensando que nadie escuchaba. El resultado llegó antes de lo esperado. Esa noche en el sótano escuché la grabación con los auriculares puestos. El sonido era nítido, el tintineo de los cubiertos y la voz molesta de Bruno. No veo la hora de que se largue. Es como tener un fantasma en casa, un fantasma que cree que paga la hipoteca. Luego la voz baja, casi susurrante, de Marta. «Ten paciencia, cariño. Unos días más y se acabará todo». Pausa. Hablé con el abogado Castaño la semana pasada, por si acaso. El testamento de Ricardo está resuelto. Todo pasará a tu nombre.
Ella no verá ni un euro. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Tuve que escucharlo 2 veces para creerlo. Ya no era una simple cuestión de celos o resentimiento. Era una conspiración fría, planeada desde hacía tiempo. Y todo giraba en torno a lo mismo, el dinero. El legado de mi padre. No solo querían echarme de casa, querían borrarme por completo de la historia de nuestra familia, arrancarme de raíz del último recuerdo que él había dejado para mí. Aquella revelación cambió por completo el nivel de amenaza. Ya no se trataba de un simple conflicto familiar, era una operación encubierta y yo, una soldado en territorio hostil. Tenía la obligación de informar. Encendí mi portátil y redacté un correo cifrado. El destinatario, Coronel Morales. Mis dedos se movían con precisión sobre el teclado, fríos, automáticos, desprovistos de emoción. Asunto. Solicitud para registrar informe oficial. Mensaje. SGT Serrano. Solicito registrar formalmente un informe sobre una situación doméstica inestable surgida durante mi periodo de permiso. La hostilidad está aumentando y puede representar una amenaza directa para mi seguridad personal. Estoy tomando medidas para garantizar mi protección y mantendré informados sobre cualquier novedad. Con el mayor respeto, Sargento Lucía Serrano. Presioné enviar, el corazón golpeando con fuerza. La respuesta llegó en menos de 5 minutos, rápida y concisa, como debe hacerlo un buen líder. Asunto, solicitud para registrar informe oficial, mensaje, informe recibido, sargento, queda registrado oficialmente, su seguridad es prioritaria. Siga su entrenamiento, no está sola, Coronel Morales. Cerré el portátil dejando escapar un suspiro que llevaba días atascado en mi pecho. No estás sola. Aquellas 3 palabras fueron un salvavidas. Ya no era una hija atrapada en un sótano, era una soldado. Y el ejército español, mi ejército, sabía que estaba en zona de guerra. La resolución me invadió por completo. Saqué del bolso la última pieza de mi equipo, una pequeña cámara con batería interna. Quedaba un lugar por vigilar, el salón, el corazón de la casa. Sabía, con la certeza de una militar, que la batalla final se libraría allí y esta vez estaría preparada. La última noche de mi permiso se sintió densa, cargada de una tensión silenciosa que impregnaba cada rincón. Pasé las horas en el sótano, preparando meticulosamente mi uniforme para el regreso al servicio. Extender la chaqueta azul del uniforme era un ritual. Era mi forma de reconectar con quien realmente era fuera de esas paredes. La sargento Serrano. Pulí los botones dorados hasta que reflejaron la luz y coloqué con cuidado las medallas, la estrella de bronce y el corazón púrpura de mi padre, el capitán Ricardo Serrano, junto a las mías propias. Ese uniforme no era solo una prenda, era mi linaje, era el honor de mi padre y el mío entretejidos en la misma tela. Lo subí al salón para colgarlo y evitar que se arrugara. Mientras alisaba los solapas, la puerta se abrió de golpe. Bruno Miller entró tambaleándose, con olor a cerveza rancia y whisky barato, los ojos enrojecidos, la sonrisa torcida. «Vaya, vaya», balbuceó con voz ronca. «Mira lo que tenemos aquí». Jugando a los disfraces, avanzó tambaleante y, antes de que pudiera reaccionar, me arrebató la chaqueta de las manos. El hedor del alcohol me golpeó el rostro, agrio, asfixiante. «Tú y este estúpido disfraz de payaso», escupió con desprecio, «siempre fingiendo que eres mejor que los demás». Y entonces lo hizo. Tiró el uniforme al suelo. Las medallas chocaron contra la madera con un sonido que pareció romper algo dentro de mí. Después, con total premeditación, clavó el talón de su bota sobre el corazón púrpura, arrastrándolo por el suelo. Un fuego que no sabía que tenía me estalló en las venas. El miedo, el dolor, la impotencia, todo se consumió. Solo quedó la rabia helada. Lo miré fijamente, la voz seca, letal. «Recógelo». Bruno soltó una carcajada áspera. «¿Perdona? ¿Vas a llorar? ¿Vas a ir con mamá a quejarte de mí?», me provocó, acercándose un paso más.
No me moví, permanecí firme, erguida, con la postura de quien está a punto de enfrentar el combate final. El mundo entero te va a oír, le dije con calma glacial. Saqué despacio el teléfono desechable del bolsillo. La pantalla mostraba un punto rojo parpadeando. Grabación en curso. Vi cómo su expresión cambiaba. Primero confusión, luego comprensión, después un destello de pánico animal. Y por último, cuando entendió que lo tenía acorralado, su mirada se transformó en algo mucho peor. Una máscara de odio puro, primitivo. La última chispa de humanidad desapareció de su rostro, sustituida por la furia ciega de un depredador. «Maldita seas», susurró entre dientes. Y entonces se lanzó sobre mí. Fue el mismo ataque que me había perseguido en pesadillas durante años. La escena que abría esta historia, pero esta vez estaba viviendo el horror con todo su peso. No vino con los puños. Sus manos torpes fueron directas al cinturón. El sonido del cuero deslizándose por las presillas fue tan agudo, tan real, que me heló la sangre. Lo alzó y yo apenas alcancé a cubrirme, pero él era más grande, más rápido. Lo pasó por mi cuello y tiró con una fuerza brutal. Todo mi instinto gritó que debía luchar, golpear los ojos, el cuello, las costillas. Pero su cuerpo me aplastó, hundiéndome contra el suelo, robándome el aire de los pulmones. Me levantaba del suelo, el cuero áspero cortándome la piel, la hebilla metálica hundiéndose en mi garganta. El mundo comenzó a cerrarse a mi alrededor. Manchas negras bailaban en los bordes de mi visión. Podía oír mi propio corazón, un tambor desesperado que golpeaba sin ritmo contra mis costillas. Rasgué el cinturón con las uñas, desesperada, sin lograr aflojarlo, y entre el rugido ensordecedor de mi sangre escuché su voz, áspera, cargada de odio, escupiéndome al oído. «Muere en silencio, Lucía. Hazle un favor al mundo». Las mismas palabras que abrían mi relato, pero esta vez no eran recuerdos, eran mi sentencia, la maldición de mi verdugo. Mi cuerpo cedía, mis pulmones ardían por un aire que no llegaba, pero mi mente de soldado, seguía funcionando. «Sigue tu entrenamiento, cumple la misión». Mi mano, temblorosa, tanteó el suelo hasta encontrar el móvil que había caído. No veía nada, solo podía sentirlo. Deslicé el pulgar sobre la pantalla, buscando el icono de alerta que había programado. 3 toques. Eso bastaba para enviar una señal silenciosa, una alerta de emergencia a 2 destinos, 112 y Don Javier. Mis dedos parecían de piedra, ajenos a mi cuerpo. 1, 2. El tercero apenas fue un roce. Mi visión se volvió gris. El aire desapareció. Mi cuerpo se volvió blando, sin fuerza. Y entonces un estruendo rompió el silencio mortal. ¡Bum! 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 Golpes en la puerta principal, fuertes, repetidos, capaces de sacudir los cimientos de la casa. «¡Lucía! ¿Qué pasa ahí dentro? ¿He llamado a la policía?» Era la voz de don Javier, potente, furiosa, como un cañón que atravesó mi inconsciencia. El grito lo sobresaltó. Sentí la presión en mi cuello aflojarse un instante, el tiempo justo para que girara la cabeza hacia la puerta. Un segundo de duda. Fue suficiente. El cinturón cedió, caí al suelo, como una marioneta a la que le cortan los hilos. El golpe fue seco. El aire no volvió de inmediato. Tosí, jadeé, el fuego en mi garganta abrazándome, viva, mientras mis pulmones luchaban por cada bocanada de aire. El caos se desató a mi alrededor. El crujido de la puerta al ser derribada, voces gritando, botas retumbando sobre la madera, luces rojas y azules bañando las paredes en destellos frenéticos. Seguía en el suelo, encogida, con el cuello ardiendo y el cuerpo temblando. Una voz femenina, clara y firme, cortó el ruido. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!». Vi unas botas negras acercarse y luego una mujer de uniforme azul marino se arrodilló junto a mí. La placa en su pecho decía Vega. Tenía el rostro sereno, el tipo de calma que solo dan los años de servicio.
Señora, ¿puede oírme? ¿Los paramédicos vienen en camino?, me dijo. Antes de que pudiera responder, Bruno empezó su actuación. Con el dedo tembloroso me señaló, fingiendo pánico. Fue ella. Se volvió loca. Tiene estrés postraumático del ejército. Perdió el control. Pero los ojos de la inspectora Vega no se apartaron de mí. Miraba la escena con la precisión de quien ha visto demasiadas mentiras. Las marcas rojas en mi cuello, el cinturón tirado a mi lado, mi móvil con la grabación aún activa en la pantalla. Y luego miró hacia la sombra del umbral de la cocina. Allí estaba Martha Miller. No lloraba, no gritaba, no corría hacia su hija, ni hacia su hijo. Solo estaba ahí, quieta, su rostro, una máscara vacía, una madre convertida en silencio. En aquella mirada helada y fugaz, la inspectora Vega entendió todo lo que yo había sabido durante años. Aquello no era un colapso nervioso de una soldado, era una escena del crimen. «Gírate y pon las manos detrás de la espalda», ordenó con voz firme y gélida. Bruno Miller intentó decir algo, pero su protesta se ahogó en la garganta cuando otro agente lo esposó y comenzó a leerle sus derechos con la indiferencia de quien lo ha hecho 1000 veces. Los paramédicos Ruiz y Torres irrumpieron enseguida, moviéndose con una calma y eficacia que contrastaban con el caos de la casa. Me rodearon. Sus voces eran un murmullo tranquilizador de preguntas que no alcanzaba a responder. Cortaron mi camiseta, colocaron electrodos sobre mi pecho y una máscara de oxígeno sobre mi rostro. Escuché a uno decir que mi pulso era débil, que mi presión se desplomaba. Y mientras me subían a la camilla, el mundo volvió a desvanecerse. Los bordes se oscurecieron, los sonidos se estiraron y se hicieron lejanos. El último rostro que vi en aquella casa fue el de Martha Miller. Seguía inmóvil, observándome con esos ojos vacíos mientras me sacaban del hogar que ella misma había convertido en una cámara de tortura. Después, solo retazos. El ulular de la sirena, las luces cegadoras de urgencias y, de repente, silencio. Una calma extraña, sin dolor, sin cuerpo, hasta que un estallido me arrancó de ese vacío. «Tenemos fibrilación ventricular, cargando a 200. Despejad», gritó una voz. Un golpe eléctrico atravesó mi cuerpo. Nada. «Adrenalina, carguen a 360. Despejad». Otro impacto brutal. Mi cuerpo se arqueó sobre la camilla y luego un pitido agudo, persistente. Finalmente un ritmo débil, titubeante. Bip, bip, bip. El sonido de la vida. Más tarde supe que mi corazón había dejado de latir 12 segundos. 12 segundos de silencio absoluto. 12 segundos que repetirían por siempre el eco de sus últimas palabras. Muere en silencio. Cuando volví a la conciencia, el mundo era blanco, borroso, impregnado del olor áspero a desinfectante. A mi lado estaba la inspectora Vega. Mi garganta era fuego, pero mi mente seguía funcionando. «Confía en tu entrenamiento», asegura el objetivo. Levanté la mano temblorosa y tiré de su manga. «Suelo», susurré, apenas audible. Se inclinó sin entender. «¿Qué ha dicho, sargento?» «A tablón. Suelto», tosí. Junto a la chimenea, memoria USB. Sus ojos se iluminaron con comprensión. Justo entonces, don Javier apareció en la puerta, con el rostro tenso de preocupación. «¿Sabe algo de un tablón suelto junto a la chimenea?», preguntó la inspectora. Él asintió sin dudar. «Sí, señora, lo arreglé con su padre hace años. Sé exactamente dónde está». La inspectora me miró y asintió una sola vez, en silencio. No necesitaba palabras. Entendí el mensaje. Lo tengo. Mi cuerpo estaba roto, pero mi prueba, la verdad fría y documentada, estaba a salvo. Horas después, una joven militar entró en la habitación. Su placa decía Teniente Rivas. Era la oficial de enlace enviada desde mi base. Se acercó con una calma amable. «Sargento Serrano», dijo con voz suave. «El coronel Morales está en línea». Acercó el teléfono a mi oído.
Escuchar su voz fue como regresar a tierra firme. «Sargento», dijo con tono firme, «me han informado de todo. Ha cumplido la parte más difícil de su misión. Ahora déjenos continuar». Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. «¿El programa de apoyo familiar del ejército ya ha sido activado?», continuó. «Tendrá asistencia legal y psicológica completa. Está protegida, sargento. La respaldamos». No pude responder, solo llorar, no de miedo ni de dolor. Era alivio, puro y absoluto alivio. La guerra que había librado sola por tanto tiempo, por fin había terminado. El sistema funcionaba, había sobrevivido. Cuando llegó el día del juicio, no fui yo quien eligió mi ropa. Mi uniforme me eligió a mí. Meses de terapia física, de reconstruir mi voz, de preparación mental, me habían llevado hasta ese momento. Cruzando las pesadas puertas de madera del tribunal, el silencio que cayó fue casi tangible. No vestía como una víctima, vestía como una soldado. El día del juicio llevaba mi uniforme de gala del ejército, la chaqueta azul oscuro impecablemente planchada, los botones dorados brillando bajo la luz blanca del tribunal. Sobre el pecho, las medallas perfectamente alineadas, las mías y las de mi padre, el capitán Ricardo Serrano. Mi espalda recta, los hombros firmes. Caminé hacia la mesa de la acusación con paso medido, seguro. Ya no era Lucía Serrano, la hijastra rota. Era la sargento Serrano, una soldado que había jurado lealtad a la verdad. Sentí sus miradas sobre mí. Giré ligeramente la cabeza y los vi. Bruno Miller, pálido, abatido, perdido dentro de un traje que no le quedaba. A su lado, Marta Miller, encogida, con las manos aferradas a su bolso, como si temiera que alguien se lo arrebatara. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, cuando vio el uniforme, algo cambió en su rostro. ¿Miedo? ¿Vergüenza? No lo sé. Desvió la mirada enseguida. Mi uniforme hablaba por sí solo. Ya no era la chica torpe y delirante que ellos habían inventado. Era una soldado, y aquel tribunal era mi campo de batalla. El juicio avanzó con precisión quirúrgica. La fiscal Navarro, construyó su caso con paciencia metódica, ladrillo a ladrillo, hasta levantar una muralla de hechos irrefutables. El primero en declarar fue el doctor Herrera, del Hospital de Urgencias. Describió el daño severo en mi laringe, la hipoxia, los hematomas profundos. Explicó con voz impersonal, casi científica, lo cerca que había estado de morir. Confirmó que durante 12 segundos mi corazón no mostró actividad eléctrica. Muerte clínica. El silencio pesó en la sala. Vi a varios miembros del jurado removerse incómodos en sus asientos. Luego subió al estrado don Javier. Su postura, recta como una vara, hablaba tanto como sus palabras. Declaró con claridad y firmeza. Contó cómo había escuchado la discusión, el golpe seco contra la pared, los sonidos desesperados que siguieron. Relató cómo había recibido en su teléfono la alerta código negro. Su voz, serena pero cargada de una rabia justa, no titubeó ni una sola vez. Era la prueba viviente de que lo que había ocurrido dentro de esa casa no era imaginación mía, era real. Entonces, la fiscal llamó a su siguiente testigo. La acusación llama a Marta Miller al estrado. Marta caminó hacia la tarima como sonámbula. Su testimonio fue una obra maestra de evasión. Pintó un cuadro de una familia complicada, 2 hermanos que no sabían llevarse bien. Habló de una discusión desafortunada, un malentendido que se había descontrolado. Admitió que Bruno tenía mal genio, pero insistió en que jamás dañaría a nadie en serio. Intentaba construir un muro de excusas alrededor de su hijo. La fiscal Navarro la dejó terminar con paciencia quirúrgica. Luego se acercó lentamente al estrado con un pequeño grabador digital en la mano. «Señora Miller», dijo con voz baja, peligrosamente suave,
¿Recuerda una conversación que tuvo con su hijo sobre el testamento de su difunto esposo? El color desapareció del rostro de Marta. Y yo no recuerdo ninguna conversación específica. Quizás esto refresque su memoria, dijo la fiscal, pulsando el botón de reproducción. La voz de Marta llenó el tribunal, metálica, inconfundible. Solo ten paciencia, cariño. Unos días más, todo terminará pronto. Hablé con el abogado la semana pasada. El testamento de Ricardo, todo está resuelto. Todo será para ti. Ella no verá ni un céntimo. Un murmullo recorrió la sala. Marta miraba el grabador como si fuera una serpiente lista para morderla. Intentó negar, balbucear, pero era inútil. La fachada de la madre preocupada se derrumbó, dejando al descubierto la codicia fría que siempre había ocultado. Se cubrió el rostro entre las manos, derrotada. Pero la fiscal Navarro no había terminado. «Señoría», dijo, dirigiéndose al juez Ortega, «la acusación solicita proyectar la prueba A, grabación audiovisual sincronizada, de los hechos ocurridos la noche del ataque». Las luces se atenuaron. Una pantalla descendió frente al jurado. Durante los siguientes minutos, la sala entera fue transportada a mi salón. A través del ojo fijo de la cámara oculta y el audio limpio de mi teléfono, todos vieron la verdad. Escucharon el golpe de mi uniforme cayendo al suelo. Oyeron la voz envenenada de Bruno, sus insultos, su desprecio. Mi orden fría, contenida, recógelo. Y luego, el ataque. El vídeo era violento, confuso, pero el audio era lo que realmente desgarraba. Se oyeron mis jadeos ahogados, el crujir del cinturón apretándose, los gruñidos animales de Bruno Miller y finalmente las palabras que lo condenaron. «Muere en silencio, Lucía». El sonido de los golpes de don Javier en la puerta resonó en la sala como un disparo. La proyección terminó. Las luces se encendieron. El silencio que siguió fue absoluto. El peso de la verdad, innegable. No se escuchaba nada, salvo el llanto ahogado de una mujer del jurado, una de mediana edad que se secaba las lágrimas con un pañuelo. El resto de los jurados mantenía la mirada fija en Bruno Miller, con rostros duros, de puro desprecio. No necesitaron mucho tiempo. El jurado se retiró y regresó en menos de 2 horas. El portavoz, un hombre de unos 60, con expresión grave, evitó mirar al acusado mientras entregaba el veredicto al alguacil. El juez Ortega leyó el papel en voz alta. Por el cargo de intento de homicidio, nosotros, el jurado, declaramos culpable al acusado, Bruno Miller. La palabra culpable cayó como un martillo. El juez no se detuvo. Pasó directamente a dictar sentencia, mencionando las pruebas abrumadoras y la crueldad del acto. Bruno Miller le condenó a 12 años de prisión estatal. Fue entonces cuando Bruno se derrumbó. Se levantó bruscamente, gritando insultos, una ráfaga de odio dirigida solo a mí. «Tú hiciste esto. Me arruinaste la vida, maldita sea». No le miré. No iba a darle ese poder. Mientras los alguaciles lo sujetaban y lo sacaban a empujones del tribunal, mis ojos buscaron a Marta Miller. La observé, intentando hallar algo en su mirada, remordimiento, tristeza, arrepentimiento, pero no había nada. Solo vacío, un abismo donde antes debió haber habido alma. En ese momento comprendí. La justicia se había cumplido, pero el precio había sido un hogar completamente destrozado, un lazo familiar reducido a cenizas. La guerra había terminado y yo me encontraba sola entre sus ruinas. Cualquiera pensaría que, en el instante en que el mazo del juez cayó, me sentiría eufórica, victoriosa. No fue así. Cuando crucé las puertas del juzgado, entre reporteros y cámaras, lo único que sentí fue un cansancio infinito, un vacío que me calaba hasta los huesos. La guerra había terminado, sí, pero la adrenalina se había ido, dejando tras de sí solo el silencio del campo de batalla. El ejército, fiel a su palabra, me cuidó. Me concedieron una baja prolongada y me trasladaron a un discreto centro de recuperación para militares, en un rincón tranquilo de Virginia. No era un hospital,
era un refugio, un lugar para sanar heridas que no siempre se ven. Mis días se llenaron de sesiones de terapia con una psicóloga brillante, la doctora Álvarez, de paseos entre los bosques del recinto y de horas de silencio, aprendiendo de nuevo a respirar sin el peso del miedo en el pecho. Un día, la doctora me entregó un libro. «Creo que esto podría ayudarte», me dijo. Era El poder de ser vulnerable, de Brené Brown. Lo abrí aquella misma tarde y no pude dejarlo. Cada página me hablaba como si hubiese sido escrita para mí. Subrayé una frase que me golpeó como una bala. La vulnerabilidad no es debilidad, es nuestra mayor prueba de valentía. Entonces comprendí que todo mi plan, mi operación secreta, la recopilación de pruebas, no había sido solo una maniobra táctica. Había sido un acto profundo de vulnerabilidad. Había tenido que mirar de frente mi propio trauma para documentarlo, para hacerlo mío. Había tenido que atreverme a mostrar mis heridas como prueba, no de debilidad, sino de su crimen. Esa idea no me curó de inmediato, pero sembró algo dentro de mí, una fuerza nueva, una que no nacía del dolor, sino del valor de enfrentarlo. Un mes después llegó una carta, el sobre con una caligrafía conocida, elegante y redondeada. Marta Miller. Durante 2 días no la toqué. La dejé sobre la mesilla como si fuera un espectro del pasado que me negaba a despertar. Por fin, alentada por la doctora, la abrí. Eran 5 páginas de autocompasión, excusas disfrazadas de disculpas. Hablaba del miedo, de lo difícil que había sido criar a Bruno, de lo sola que se sentía desde la muerte de mi padre, pero ni una sola palabra asumía responsabilidad por haber permanecido inmóvil mientras yo luchaba por respirar. Terminaba con una pregunta que me revolvió el estómago. ¿Podríamos intentar empezar de nuevo? Echo de menos a mi familia. La leí una vez y otra. La antigua Lucía habría sentido rabia, la Lucía más joven, quizá compasión, pero la mujer que soy ahora solo sintió una tristeza serena, un duelo por la madre que nunca tuve, por la familia que solo existió en mi imaginación. Pasé una semana reflexionando sobre mi respuesta. Sabía que debía escribirle, no por ella, sino por mí. Necesitaba cerrar el círculo. Tomé una hoja de papel fino, un bolígrafo y comencé. «Marta», escribí, «he leído tu carta. Creo que, en algún nivel, lamentas lo ocurrido, pero el perdón y la reconciliación no son lo mismo. Perdonar no significa olvidar ni volver a ponerme en peligro. Sí, te perdono por mí, para no seguir cargando con el peso de tus decisiones. Te deseo paz». Doblé la carta con cuidado, no temblé, porque, por primera vez en mi vida, era libre. No es un acto de odio, sino de supervivencia. Mis caminos y los suyos debían separarse. Esa era mi frontera. Firmé mi nombre, doblé la carta y sellé el sobre. Cuando la dejé caer en el buzón, no sentí rabia ni tristeza. Sentí algo más limpio, más puro, la calma de quien finalmente elige su propio bienestar. Una semana antes de abandonar el centro de recuperación, recibí una llamada del abogado asignado por el ejército, el abogado Castaño. Me informó que, como parte de los procedimientos legales, la casa de Ohio sería subastada para liquidar el patrimonio familiar. Un nudo de angustia me apretó el pecho. Aquel lugar albergaba demasiados fantasmas, pero también los últimos rastros de mi padre, el capitán Ricardo Serrano. La idea de ver a extraños caminando por sus pasillos, borrando su memoria, me resultaba insoportable. Entonces surgió una idea descabellada, atrevida, casi temeraria. Había recibido una compensación económica del Fondo para Víctimas y una ayuda del programa de veteranos. No era mucho, pero quizás suficiente. «Espere», le dije al abogado con el corazón desbocado. «No la venda. ¿Hay alguna forma de que pueda comprarla yo misma?» Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, una respuesta medida. «Es poco común, sargento, pero posible». La decisión fue inmediata.
No nacía del miedo, sino del desafío. No huiría de mis fantasmas. No permitiría que Bruno ni Marta escribieran el último capítulo de esa casa. Regresaría, me enfrentaría a los recuerdos, al dolor, a las mismas tablas del suelo donde casi muero. No solo recuperaría una propiedad, recuperaría mi historia y desde sus cenizas reconstruiría mi fortaleza. Ha pasado un año, el tiempo, aprendí, no cura todas las heridas, pero enseña a convivir con las cicatrices. Y en ese tiempo he estado reconstruyendo. La casa, la de mi padre, ya no es la misma. Las paredes oscuras que guardaban secretos ahora son blancas, bañadas por la luz. El sol entra a raudales por ventanas nuevas y amplias, expulsando las sombras que alguna vez dominaron el lugar. Los obreros quisieron reemplazar el suelo de roble del salón, borrar las marcas del pasado. Les dije que no, que lo pulieran sí, hasta que brillara como miel, pero que dejaran visibles algunas de las grietas junto a la chimenea. No son heridas, son recuerdos de lo que fui capaz de sobrevivir. La casa necesitaba un nuevo nombre, un nuevo propósito. Ya no es solo un hogar, es una fundación. La llamé Fortaleza Lucía. Fortaleza por la seguridad y la fuerza que ahora representa. Y Lucía no solo por mí, sino por la luz, la gracia que tuve que aprender a darme para sanar. Hoy, esa casa es un refugio temporal para mujeres militares que han pasado por el mismo infierno. Un lugar donde se respira vida y dignidad. La ironía no me pasa desapercibida. El salón donde casi morí es ahora el corazón de este refugio. Esta tarde estoy sentada allí, en un sofá nuevo, con una taza de manzanilla entre las manos. Frente a mí, una joven cabo del cuerpo de marines. No tendrá más de 22 años, juega nerviosa con un hilo suelto de su pantalón. Es su tercer día en Fortaleza Lucía y apenas ha pronunciado palabra. No la presiono. El silencio aquí ya no es castigo, es un refugio, un espacio para recomponer el alma. Por fin, levanta la vista con lágrimas contenidas. Me dijo, susurra, la voz quebrada, que nadie me creería, que exageraba, que estaba rota. Mi corazón no se rompe, se mantiene firme, porque un corazón roto no puede sostener a otro, pero uno estable, sí. Dejo mi taza sobre la mesa y me inclino hacia ella, mirándola con toda la verdad que poseo. No doy consejos, no repito frases vacías, solo le ofrezco aquello que yo casi morí por no recibir. Te creo, le digo con voz suave pero segura. No estás exagerando y no estás rota, estás a salvo y no estás sola. Entonces las lágrimas comienzan a caer. No son gritos ni lamentos, sino el llanto silencioso y agotado de quien por fin suelta el peso. Mientras la acompaño en ese silencio sanador, siento algo dentro de mí encajar por completo. Al reconocer su dolor, termino de sanar el mío. Al ofrecerle un refugio, completo la construcción del mío propio. Este es el ciclo de la sanación. Este es el propósito de todo. Mi historia, después del juicio, tuvo ecos que nunca imaginé. Con el apoyo del coronel Morales y las pruebas de mi caso, el ejército revisó sus protocolos internos. Aquello derivó en una pequeña pero significativa reforma, la implementación oficial del protocolo FBT, el mismo que me salvó. Una vía más segura y humana para que los soldados denuncien abusos domésticos sin temor a perder su carrera. Mi dolor encontró propósito más allá de mi supervivencia. Hace unos meses fui dada de baja médica con honores, no por heridas en un campo de batalla extranjero, sino en el de mi propio hogar. Ahora tengo una nueva misión. Viajo de base en base, hablando con soldados sobre las guerras invisibles que muchos combaten en silencio. Comparto mi historia, no como una tragedia, sino como prueba viva del poder de hablar y de luchar por la verdad. He convertido mi guerra personal en un servicio público. El sol comienza a ponerse. La joven marine
descansa ahora en una de las habitaciones de arriba, la que antes fue la mía, luminosa y en paz. Salgo al patio trasero, el mismo donde conocí a don Javier. Hace ya una vida. Sigue viviendo al lado, siempre presente, siempre con una limonada y una mirada cómplice. El cielo de Ohio arde con tonos de naranja, rosa y violeta. Respiro el aire fresco de la tarde y, sin pensar, mis dedos rozan la fina cicatriz plateada de mi cuello. Ya no duele, ya no arde con el recuerdo de la traición. Es solo una marca, un mapa de mi camino, una medalla invisible. No es un signo de debilidad. Es el emblema de una soldado que ganó la guerra más importante de su vida. Los últimos rayos del sol me envuelven, cálidos y dorados. Y por primera vez en mucho tiempo, de pie sobre la tierra que reclamé, dentro de la fortaleza que levanté de las ruinas, me siento completamente en paz. Mi viaje no trató de borrar el pasado, sino de construir un futuro sobre sus escombros. Mi historia demuestra que incluso las cicatrices más profundas pueden guiarnos de regreso a casa. Y si estás leyendo o escuchando esto, si alguna vez has tenido que luchar tus propias batallas, quiero que recuerdes, no estás solo. Si esta historia te ha tocado, te invito a dejar una palabra que represente tu fortaleza. Gracias por escuchar. Gracias por creer.